Muy buenas noches con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y en nuestra segunda entrevista se encuentra ya con nosotros el abogado Ludwig Álvarez Rengifo, quien es un abogado que tiene amplia experiencia en el sector público. Uno de sus cargos fue intendente de mercado de valores en la superintendencia de compañías, entre otros. Así es que le hemos convocado, le agradecemos por su predisposición para estar aquí en nuestro programa, para conversar sobre lo que está pasando en el país, esta coyuntura política que tenemos, esta posibilidad de que se le pueda enjuiciar o no al presidente de la República, y todo lo demás que ya hemos conversado, que conversábamos en la anterior entrevista en este día y lo hemos conversado toda esta semana. Así es que, abogado, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido, qué gusto. Señor licenciado Ricaurte, muchas gracias por su gentil invitación. Ya, usted como profesional del derecho, denos luces, ¿hay la factibilidad legal de votarle o no votarle al presidente? De decirle, señor presidente, gracias por sus servicios, Dios le pague, 2 años ha estado aquí, hizo mucho, hizo poco, pero gracias. ¿Hay o no hay? Desde el lado constitucional, desde el lado legal, esa posibilidad. Por supuesto que sí. La Constitución establece en el artículo 226 que los servidores públicos, incluidos desde luego en este sentido los señores asambleístas, tienen solamente las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. El artículo 424 de la Carta Magna de Ecuador dispone que la Constitución es la norma suprema, la ley de leyes, que nada puede irse en contra de la Constitución. El artículo 425 determina el orden jerárquico de aplicación de las normas, estableciendo que solamente los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, como excepción, tienen supremacía por encima de la Constitución. Claro. La única norma. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 427? Señala que a la Constitución se la debe interpretar en un sentido integral. El artículo 11.5 de dicha norma suprema dispone acerca del principio pro homine que se debe aplicar todo aquello que más favorezca al ser humano. Consecuentemente, al más débil se dice, ¿no? Exactamente, al administrado, claro. Que en este caso sería una cuestión bastante sui generis, porque aparentemente el más débil en este caso vendría a ser el presidente de la República. El artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, establece lo que es la motivación y nos habla acerca de algo importantísimo, del famoso silogismo que habla acerca de la subsunción. Y este silogismo subsuntivo, que recordemos lo que señalaba Aristóteles para poder aterrizar un poco el tema, cuando nos decía hay que tener una premisa mayor, que en este caso no es otra cosa sino las normas y los principios constitucionalmente erigidos, desde luego una premisa menor que serían los antecedentes fácticos, y se genera un encuadraje de todos aquellos, valga la redundancia, antecedentes o hechos que ha realizado o dejado de efectuar el señor presidente de la República, y eso se lo encuadra dentro, efectivamente, del gran armatoste jurídico que tiene el país. Entonces, entra en aplicatividad el artículo, muy importante esto, que nos refiere con atención a la posibilidad de que un presidente de la República, más allá de que sea Lazo o Correa o Moreno, cualquier persona, lo importante es que acá el artículo, por ejemplo, el artículo 120, numeral segundo de la Constitución, establece claramente que es una atribución de la Asamblea Nacional el poder declarar manifiestamente incapaz al primer mandatario por imposibilidad física o mental. Entonces, para tal efecto, solo se necesita las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, 92 voluntades y un informe médico de una famosa comisión conformada por 2 profesionales de la medicina, y que estos tengan una especialidad. Pueden ser especialistas en agroecología, en agroindustria, en turismo, en seguridad social, en econometría, en cualquier cosa. Sin embargo, ojo, y es jocoso esto, sin embargo, no necesariamente tienen que ser psicólogos, psiquiatras, neurólogos.
Entonces, estas dos personas... ¿Hay vacío legal todavía entonces? No hay ningún vacío, la norma es muy clara. Lo paradójico de esto es que con un papel simple firmado por dos médicos especialistas en algo que le digan que el presidente de la República es manifiestamente incapaz mentalmente, pues obviamente el presidente automáticamente sería cesado de su puesto. En ese evento asumiría el señor doctor Borrero y consecuentemente, señor licenciado Ricardo, tendríamos nosotros una sucesión presidencial para el resto o para completar el periodo. Claro, pero a ver, este antecedente que usted nos da, sí, precisamente se dio en base a lo que pasó con Abdalá Bucaram. 1997. No es cierto, ya cuando la asamblea, sí, 44 psiquiatras, sí, dijeron, señores, el hombre está loco, por lo tanto está incapacitado mentalmente y le vamos a retirar. Se supone que eso se corrigió, entonces, los que pueden determinar que hay una incapacidad mental deberían ser los psiquiatras, no cualquier otro tipo de profesional. Entonces, si hay un vacío legal ahí, no, porque debería estar claramente eso. No. Porque ¿quién le declara a usted como incapacitado mental? No le declara el ingeniero químico, el ingeniero agrónomo, el ingeniero, qué sé yo, sí, el doctor en jurisprudencia, le declara el psiquiatra o el psicólogo. El incapacitado manifiestamente de forma mental sería aquella persona que tiene determinadas limitantes para la conducción de un país. Consecuentemente, no necesariamente requiere ser enajenado mental, no necesita ciertamente padecer de enfermedades neuronales, no me voy a meter en esta área porque soy un ignorante completo en este sentido no concerniente, pero hablemos, por ejemplo, de una persona que sufre Parkinson, Alzheimer, etcétera. No le dice la Constitución eso, manifiesta de forma taxativa que es una atribución de la Asamblea declararlo incapaz mentalmente. Ahora bien, la diferencia radica entre lo técnico, porque la parte jurídica es eminentemente técnica, y dista, y no necesariamente tiene que ir de la mano con la parte política. La parte política única y exclusivamente es un concierto de voluntades. Usted tiene toda la razón, y yo comparto con su persona, señor periodista. ¿En qué sentido? Un psiquiatra, un psicólogo por lo menos, está en la capacidad de eventualmente manifestar a través de un peritaje lógico quién se encuentra imposibilitado mentalmente, pero la Constitución no lo dice así. Claro. Entonces, hay que atenernos al sentido literal, natural, expreso y obvio, según lo que dice la codificación de Código Civil, artículo 18, numerales 1, 2, 3 y 7, de esta normativa importante. Ese es un camino. Ahora, si nosotros reeditamos el artículo 130 en el numeral en el ordinal o en el inciso segundo, ¿qué nos refiere? Que la Asamblea Nacional tiene la prerrogativa de generar la destitución del presidente. Claro. Pero para que esto opere, tiene necesariamente que darse el derecho a la debida defensa, el derecho legítimo para poder defenderse. ¿Qué es lo que sucede ahí? Mire, ya se lo activó en junio del otro año. ¿Y qué es lo que sucedió? Simplemente comenzó, pero no terminó. Por lo tanto, sigue expedito este mecanismo por parte de la Asamblea Nacional, en el cual, obviamente, deben existir causales. Claro. Una fuerte conmoción interna que el Ecuador efectivamente le está viviendo, por el orden. Primero, uno de los argumentos válidos es la resolución donde el SNAI declara la emergencia. Recuerde usted en mayo del 2021, en la que establece que tenemos alrededor de 400, un poco más, de personas privadas de la libertad que han sido asesinadas al interior de estos centros. Consecuentemente, por supuesto, habría la causal. Ahora, existe otra posibilidad en este sentido, que es la segunda la que vimos, que está expedita. ¿Por qué? Porque no llegó a su fin. Consecuentemente, un asambleísta o la Asamblea Nacional podría acogerla. Pero hay otros juristas que dicen, en cambio, que eso se agotó, sí, porque precisamente se la activó, sí, no se consiguió los votos, por lo tanto se terminó ahí, sí, ya no se la puede volver a activar. O sea, esto era un solo chispazo. Sí. Respeto mucho el criterio de determinados jurisconsultos que ciertamente tienen su posición. Desde luego que no estoy de acuerdo en tanto y en cuanto
a la Carta Magna, la Constitución, se la debe interpretar de manera literal, expresa y obvio. ¿Por qué? Porque no le dice la Carta Magna que solamente se podrá activar este mecanismo una sola vez. Manifiesta que se lo puede realizar por una sola ocasión. Vez, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el ciclo de una persona para que entendamos? Acordémonos un poquito de ciencias naturales en la escuela. Bueno, no sé ahora cómo sea la educación, Sí, no. pero antes nos decía, el ser humano nace, crece, se reproduce, y a muere. menos que Claro. el hombre se autodefina como mujer y quiera hacer creer a los demás aquello, y que la mujer se autodefina como hombre y se Pero extinguirá eso la lo raza dicen humana. desde hace 5 años. ¿No es Antes cierto? era, nace, crece, reproduce y muere. Exactamente, ahí tiene usted un ciclo. Claro. El ciclo de activación, en este caso del proceso constitucional de destitución del presidente de la República, empieza desde luego por parte de una iniciativa de un asambleísta y desde luego culmina cuando efectivamente ha sido destituido. Si es que no se lo destituyó, toda esta incoacción procedimental legislativa No se ha simplemente no se ha cerrado. Consecuentemente, este proceso constitucional sigue todavía plenamente vigente. Muy cierto, ahí hay muchos constitucionalistas que coinciden con su criterio. Y en este sentido, Sí, sí, señor por licenciado Ricaurte, hay que tomar en consideración adicionalmente aquello que ya tenemos 2 vías. Vamos a la tercera, el famoso juicio político por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Hay que ir entendiendo cada una de estas figuras. Mire, si es que realmente la intencionalidad fuese votar al primer mandatario, cesarlo técnicamente hablando o destituirlo, la Asamblea Nacional no necesita más allá de 2 horas, porque se instalaría de manera extraordinaria y consecuentemente lo que haría es muy simple: conseguir estos 2 médicos con especialización en agroindustria, en aeronáutica, en trayectoria misilística, lo que sea, y con ese documento proceden automáticamente a declarar la manifiesta incapacidad mental del presidente, consecuentemente declaran cesante el cargo, asumiría Borrero como presidente constitucional y se acabó. Pero esa no es la intención. La intención es arrinconar al Ejecutivo para que éste ceda espacios de poder, porque el pueblo ecuatoriano, afortunadamente y gracias a los medios digitales, puede tener la facultad y la posibilidad de analizar qué es lo que está sucediendo. Fíjese usted, el anterior sábado, ¿qué es lo que dijeron? Tenemos 103 votos, 104 votos, en los cuales se aprueba el informe de la comisión. Y a semana siguiente no tienen un solo asambleísta que pueda generar, en este caso, la moción de juicio político al presidente constitucional. Pero verá que hoy, 8:20, a ver, cerca de las 9 de la mañana, sí, ya salió un comunicado firmado por el presidente de la Asamblea, el asambleísta Torres por parte de los socialcristianos, la asambleísta Mireya Pazmiño por parte de Pachacuti y Conay, porque así dice claramente, sí, es Pachacuti y Conay, un asambleísta de la Revolución Ciudadana y un asambleísta de la Izquierda Democrática. Señores, vamos por el juicio político. Hoy salió el documento. ¿Por qué? Porque el presidente se encuentra, ¿qué cosa? Secuestrado. Por todas las fuerzas políticas que usted acaba de manifestar, dése cuenta lo que pasó en principio. El Ejecutivo no tuvo un grupo parlamentario consolidado que haga mayoría, consecuentemente la gobernabilidad del mismo iba a estar socavada, menospreciada, soslayada y vituperiada. ¿Qué es lo que sucedió? Una reunión entre importantes dirigentes de la política ecuatoriana, llámese Jaime Nebot, Rafael Correa por medios digitales, y Guillermo Lasso. ¿Hacia dónde llegaron? A generar un consenso donde iba a ser el presidente de la Asamblea, el hijo del señor Cronfle, otrora presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Entonces, ¿qué sucedió? Después dijo simplemente el presidente de la República, por supuesto, dijo, entonces... Eduardo Cronfle es el hijo del y recuerde lo que pasó del ISPOL, es el problema. Y previamente que fueron, porque yo fui intendente de Mercado de Valores, conozco esta realidad, previamente fueron los que sentaron las bases para que se descalabren los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 800 milloncitos, yo digo que ahí la familia Cronfle algo de tener que ver.
Lo más probable, evidentemente, es que cuando idearon el famoso DCVAL, el depósito centralizado de liquidación y compensación de valores, obviamente lo hicieron con este fin ulterior. Más allá de eso, sin embargo, ¿qué es lo que debemos recordar? Que el señor presidente no fue fiel, en este caso, a un acuerdo que llegaron. Después le da la presidencia a la señora Liori, que fue una penosa vergüenza para el Estado ecuatoriano, más allá de cualquier cosa, su destitución como tal, como presidenta. No es una cuestión racista, no, ojo. No, bajo ningún punto de vista. No vendrán con sus nombres. Y después, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros que asume la presidencia, ahora que nosotros lo vemos, entre comillas, si se quiere, pacificador de todos estos ánimos Aquisela. Pero, ¿qué es lo que pasa tras bastidores? El señor presidente se encuentra secuestrado, como decía, por socialcristianismo, por el Correato, por Pachacútec, por Conalle, aparentemente por el señor Leonidas Issa, posiblemente por la embajada norteamericana, cuando sale con sendos comunicados y manifiesta que existe narcojueces, primero narcogenerales, ahora narcopolíticos, entonces no tiene un margen de acción. Y si nos vamos por el lado del juicio político, decía, debemos investigar qué es efectivamente lo que nos dice la norma cuando se refiere, por ejemplo, a peculado. Claro. Es decir, ¿qué es esta figura? No es otra cosa sino el uso abusivo, el doloso, arbitrario, malicioso, temerario de los fondos, bienes, públicos, recursos públicos. ¿Cuándo se comete, por ejemplo, peculado? Peculado se comete cuando un profesor o un rector de una unidad educativa fiscal ingresa con su vehículo particular a la institución y lo utiliza como garage. ¿Eso no es un uso arbitrario de los bienes públicos? Por supuesto. Y son ellos, sí, bueno, no todos desde luego, sino estos servidores corruptos son una minoría, pero son ellos los que están enseñando a nuestros alumnos. Vean, son mayoría, no ha visto los datos de corrupción que tiene el Ecuador. Hable serio, doctor. Mire usted eso. Entonces, ahora vamos al famoso cohecho. Ahí nos metemos un poco por este tema de lo que está siendo no procesado, porque hay que entender bien la diferencia, sino encausado penalmente por la Fiscalía General del Estado a través de su titular, la señora doctora Diana Salazar. ¿Y qué es lo que sucede? El cohecho. Recibir dádivas, regalos, que pueden ser efectos, puede consistir en dinero, puede consistir en cualquier cosa. Y mire usted, acá es importante, y vamos al sector educativo nuevamente, para que entendamos. Cuando el rector o la rectora de una unidad educativa fiscal recibe la contribución voluntaria de los señores padres de familia a través de los famosos comités centrales, y le dicen, señora rectora, esto es para que tengamos una copiadora donde puedan sacar copias nuestros estudiantes, para arreglar el techo, para arreglar el piso, para poner determinadas seguridades, para comprar un computador, etcétera. Eso es cohecho. Entonces, tan culpables son los cohechadores como los cohechados, los que reciben los regalos dentro del ejercicio de sus funciones para hacer, realizar o efectuar de mejor manera el trabajo que por ley le corresponde. Cuando lo que tienen que hacer los rectores de las unidades educativas fiscales, ¿qué es? Gestionar ante sus distritos y ante el Ministerio de Educación, Plata Central, la consecución de los recursos necesarios para que nuestros estudiantes no tengan esas condiciones paupérrimas en las cuales se encuentran estudiando. Mire, vamos viendo dos diferencias. Ahora, el enriquecimiento ilícito, cuando existe un incremento del patrimonio patrimonial injustificado, de tal suerte que, ¿por qué se le encausa, por ejemplo, al señor Moreno? Yo no puedo decir que es licenciado porque no me consta. ¿Por qué al señor Moreno se lo encausa de forma penal? Se le dice es que él recibió dinero. Imaginemos lo siguiente. Hablemos de Juan Constantinopla. Constantinopla sí recibió dinero en el 2008, en el 2010, para un proyecto hidroeléctrico para realizar el lobby. Pero ¿qué sucede? No lo hizo dentro del ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? En este caso, el expresidente, que no es blanco, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? Era vicepresidente y no tenía a su cargo los sectores estratégicos. Entonces, si usted es un juez
así no haya estudiado nada de derecho, porque hay determinados juzgadores que penosamente parece que no han ido a la universidad, muchos otros en cambio son brillantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Un juez, ¿qué es lo que va a decir? Le están diciendo que usted está encausado por cohecho. Muy bien, entonces hay incrementos patrimoniales injustificados. Usted recibió dinero para que dentro del ejercicio de sus competencias pueda realizar estas labores. Ha quedado demostrado que no, porque no era parte de los sectores estratégicos. ¿Y cómo no era entonces? ¿Cuál es la sentencia que tiene que salir? Políticamente puede salir una sentencia condenatoria, pero en Corte Interamericana de Derechos Humanos saldrá una sentencia donde se revertirá, saldrá absuelto completamente, y al Ecuador, a usted, a mi persona y a usted, distinguido cibernauta, sucede que habrá que cancelar ingentes cantidades por indemnización. Ahora bien, ya hemos entendido todos estas figuras típicas penales antijurídicas plagadas de mala fe. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, poder determinar ciertamente si es que el señor Lasso cometió o no alguna de ellas. Ojo, no existe prejuzgamiento. La última que tanto se discutía en el informe del borrador, la traición a la patria. Se habla, incluso la comisión sí incluía este convenio de Palermo, sí, en el que dice que el narcotráfico ya es considerado sí como un enemigo. Sí, porque la base para ese informe, para ese borrador, decía eso. Sí. ¿Hay traición a la patria? Sí, si es que el presidente sabía de este informe de la policía, sí, que finalmente se sabe que es cierto, de que había conexiones con la mafia albanesa, de que estaba involucrado su cuñado, si sabía de eso, y sin embargo el presidente no hizo nada, se quedó calladito. Sí, hay unos abogados, sí, asambleístas, que dicen eso incurre en traición a la patria. En materia penal se prohíbe la interpretación extensiva. Ya. Es decir, solamente una figura que se encuentre debidamente tipificada, donde esta conducta está encuadrada de forma taxativa, expresa, y existen todos aquellos requisitos para que aquella pueda ser entendida como tal y que esté plagada de mala fe para que exista en este caso dolo, puede concebirse como un delito. En este caso, todos los delitos que se hablan, llámese subversión, rebelión, terrorismo, etcétera, hablan de un enemigo. Por supuesto, recuerde cuándo fue realizado el otrora Código Penal, claro, y que tuvimos siempre una rivalidad territorial con Perú, la nación hermana del Perú, que dicho sea de paso, el peor presidente de la historia republicana de Ecuador fue este señor Yamil Maguad, que vino de Harvard además, pero eso sí que les dejó a los ecuatorianos, ¿qué cosa? Un metro cuadrado de Tiwinsa dentro del Perú. En fin. Con escritura pública, ¿no? Con escritura pública, imagínense. Ahora, ¿qué es lo que sucede ante ese evento? El enemigo es una potencia, es una nación extranjera. Claro. Ese es el enemigo. Porque es subjetivo decir, no, lo que sucede es que el enemigo es, en este caso, la narcodelincuencia, claro, la narcodemocracia, el narcotráfico, la trata de blancas. Eso es muy subjetivo, eso está en el fuero íntimo. Y en materia penal, como ya manifesté, se prohíbe esta interpretación extensiva. Por lo tanto, no hay lugar a tal. No hay lugar a la traición. De tal suerte. De acuerdo a lo que esté estipulado en nuestra Constitución, a esta figura legal que usted nos acaba de mencionar. Lo que sí podríamos hablar, señor licenciado Ricaurte, por ejemplo, retrotraigámonos a 1999, cuando se produjo justamente en marzo el gran feriado bancario. Acordaráse usted, claro, que tengo entendido que usted tenía decenas de millones de dólares en el banco. Claro. Fueron pulverizadas. Claro. ¿Por qué? Después los bancos no entregaron dinero. $40 me regresaron. Imagínense, sino solo única... ¿Qué hacía con eso? No hice nada, más bien dicho, con eso. Claro. Antes no podía hacer y ahora mucho menos. Claro. Porque acuérdese adicionalmente que en el año 2000-2001 tuvimos la inflación más nefasta alta, claro, de toda Latinoamérica, cuando tuvimos un 97% de incremento en el índice de precios, es decir, que simple y sencillamente Ecuador logró devaluar al dólar, claro, a la mitad de su capacidad adquisitiva. Ahora, 25.000 sucres era por cada dólar. En ese sentido, mire usted, la otrora filarmónica
¿no es cierto? La filantrópica, pues, que era, después se cambió el nombre a Filambanco, el banco de la previsora, el banco más grande del país, del Banco del Progreso, Bancomex, etcétera, todos quebraron. Sí, sí. Pero hubieron determinados bancos que no lo hicieron, entre ellos el Banco de Guayaquil, Banco Pichincha, etcétera. Ahora, ¿quién era el presidente del Banco de Guayaquil en esa época? ¿Y qué es lo que sucedía? Se generaron los famosos certificados de depósitos reprogramados, los CDRs. Ahora, para poder entender los CDRs, hablamos tanto del magisterio que sería bueno también otra perla. Mire, cuando un profesor o un servidor público está 30 años en el sector público y se produce su desvinculación, digamos que vende su renuncia, tiene derecho a una compensación económica por cada año de servicio afectada por la remuneración mensual unificada al trabajador privado en general, que a este año 2023 desde $450, más o menos 62.500. Digamos $60.000. ¿Qué sucede? El Estado le da ese dinero en papeles. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para que ese dinero se haga líquido teniendo usted 67 años? Por ejemplo, tiene que acudir a una bolsa de valores en el mercado de valores para que con un descuento sea castigado ese papel y le entreguen a usted el dinero. Un proceso, pero si usted requiere el dinero más rápido, se va donde una persona que tiene dinero, porque pudo prever esta circunstancia, y le dice, mira, esto vale 60.000 en papeles, pero yo te voy a pagar al 50%. Si quieres la toma 30.000, si deseas. Claro. Entonces, eso sucedió con los famosos CDRs, los certificados de depósito reprogramado. Hubo un posible peculado en ese sentido. ¿Por qué? Porque se habría abusado arbitrariamente de fondos de bienes de recursos públicos por parte de determinados actores, en este caso, que vieron que sus instituciones financieras pudieron subsistir a este gran feriado bancario y consecuentemente hoy por hoy son uno de los bancos más grandes. Eventualmente habría eso. Claro. Entonces, si es que existe... Pero digan nomás el Banco de Guayaquil, si yo no sé por qué no saben decir las cosas completas. El Banco de Guayaquil fue uno de los principales que se benefició en eso, y ahí estaba de presidente, sí, porque su banco Guillermo Lazo. Bueno, mire usted, entonces... ¿Por qué no dices? ¿Qué es lo que sucede? Porque usted lo acaba de informar. ¿Dónde yo me meto en problemas? Usted tiene que apoyarme, ¿verdad? Tiene que defenderme, ¿verdad? La verdad usted me está incitando. La verdad es el mayor paraguas, señor licenciado Ricaurte. Ahora, si es que existiese voluntad política verdadera, ¿qué es lo que sucedería? Se lo podría enjuiciar políticamente por algo que pasó en 1999. Mire usted. Interesante. Entonces, ahí sí procedería. Ahora bien, la Corte Constitucional tiene que generar un dictamen de admisibilidad. Claro. En el que simplemente diga, se admite. ¿Por qué? Porque dentro del juicio político se ha invocado una de estas causales. No se necesita, en este caso, la determinación previa de que se ha cometido el delito y de que haya sentencia ejecutoriada en firme, sino simplemente que se invoque. Exacto. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional va a verificar? ¿Sí? Va a evaluar finalmente, porque claro, la próxima semana se tiene previsto que la Asamblea, ¿sí?, con esta firma de los 5 personajes que hablábamos hace un momento, va a enviar el pedido de juicio político. La Corte Constitucional, ¿qué va a evaluar? La formalidad. Solo si formalidad, es que está, no el solo fondo. Formalidad. O sea, no el fondo. No. O sea, no se necesita decir, perdón, que le Corte sabe que el presidente sí tuvo cohecho, sí se enriqueció ilícitamente, nada. Solo va a verificar que se hayan cumplido los pasos que la Constitución dice dentro de la Asamblea. Punto. Nada más. Punto. Nada más. Se acabó el lío. Ni más ni menos. Entonces, la Asamblea tiene, la Corte Constitucional, un rol preponderante. Ahora, claro, seamos, señor licenciado Ricaurte, bastante honestos. ¿Qué es lo que sucede si es que el Ecuador tiene una sucesión presidencial? El índice país, que hoy por hoy está abordando los 1.650 puntos, se va a disparar. Recuerde usted lo que sucedió en el Correato por los años 2007-2008, donde tuvimos una moratoria, un default técnico del orden de la deuda externa, en el cual Ecuador dejó de pagar a sus acreedores. Dijo, el riesgo país se incrementó a 4.500 puntos. Entonces, ¿qué es el famoso riesgo país? Es la percepción que tienen los inversionistas
o simplemente los mercados internacionales con atención al escenario económico de un país, en este caso el Ecuador. Si usted tiene un índice país que sube, automáticamente hay que añadir esa percepción de riesgo, ¿a qué? A las tasas de interés, para hacerle más atractivo, por una máxima financiera. Cuando tenemos más riesgo, obviamente vamos a tener mayor ganancia. Y si tenemos un rédito mayor, las tasas de interés suben. Y si suben las tasas de interés, se encarece el aparato productivo, porque se lo dificulta. ¿En qué sentido tenemos estas dificultades, señor licenciado Ricaurte? En que van a ser más costosos los procesos productivos. Vamos a tener mayor cantidad de gente que va a ser evacuada al desempleo. Si es que el consumo con esto se reduce, automáticamente el aparato productivo se comprime, va a haber menos dinero en la economía y nos vamos a ver afectados todos. Y en este caso su distinguido programa, en el sentido que no tendrá tantos auspiciantes como hoy lo tiene. Es decir, usted factura, por ejemplo, $1.000.000 mensuales y al siguiente día está viendo merma en su facturación. Entonces es altamente inadecuado una sucesión presidencial en este sentido. Ahora bien, ¿cuál es la solución que tenemos en el aspecto evidentemente democrático? Eso, claro. El señor presidente de la República, ante este duro revés y ante este ataque de la Asamblea Nacional de forma inmisericordia al haber aprobado este informe de la comisión, ¿qué debió haber hecho? Primero que nada, como le generó sufrimiento, porque si es que a usted le dicen, si a Juan Constantinopla le manifiestan que es un corrupto, que su familia son corruptos, que están realizando cosas inadecuadas, que están cobrando por puestos, ¿qué es lo que debía haber realizado? Por eso le digo, el señor presidente sufre de algo, que es la falta de asesoramiento. Entonces, debió de forma inmediata enjuiciar penalmente al responsable de ese medio de comunicación digital por el delito de tortura, artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es eso? No es que le cogen, le crucifican, le ponen electricidad o le cortan los dedos, no. La tortura, según este artículo, establece que es infligir sufrimiento, puede ser de forma física o en su defecto psicológico. Y es penado con 7 años de pena privativa de libertad. Es decir, si usted me dice a mí flaco porque estoy flaquito y yo me siento aludido, entonces puedo proponer una acción penal y desde luego sobre la base de esta acción habrá un enjuiciamiento y usted, ¿no es cierto?, eventualmente tendría que pagar esa pena. Consecuentemente, señor licenciado Ricaurte, debió empezar por ahí, por un punto. Ahora, ante este ataque evidente, la otra alternativa, y no le queda más porque ha sido arrinconado contra las cuerdas, porque mire usted, empezó con la señora Vela como ministra. ¿De dónde fue Vela? De la otrora Democracia Popular. Y al ser Democracia Popular, ¿con quién estaba acompañado? Con Julio César Trujillo, con Juan José Pons, ¿no es cierto? El famoso Yamil Maguad, el señor Lazo. ¿Y qué es lo que sucedió? Se vuelve a generar esta reedición de Maguad. ¿Y qué pasa después? El señor Pons aparentemente estaba involucrado en venta de puestos. Ahora supuestamente aparece eventualmente que había una posibilidad de que sea Ordóñez. Y ulteriormente sale a la palestra el nombre de Danilo Carrera, su cuñado, que estaría gestionando en varios sectores estratégicos, como por ejemplo en Arsenal, etcétera, esta suerte de dar los puestos a cambio de determinadas cantidades ingentes de dinero. Entonces, mire usted lo fundamental, señor licenciado Ricaurte, sobre esta base es lo que efectivamente, ante tanto acorralamiento, debe aplicar de forma inmediata por parte del Ejecutivo el 148 de la Constitución, disolver la Asamblea Nacional y consecuentemente llamarse elecciones en un periodo no mayor de 6 meses y en este lapso generar gobernabilidad a través de decretos, leyes de materia económica urgente, donde debería disminuirse el impuesto al valor agregado de 12 puntos porcentuales al 4%, y el impuesto a la renta de las personas naturales, sociedades indivisas y desde luego también las personas jurídicas de hasta el 35%, bajarle a apenas del 7%, un punto porcentual menos que en Chile. Y mire usted,
Esto generaría gravísimos problemas de caja fiscal. Entonces, no le queda al Ecuador otro remedio sino declarar el default o la moratoria técnica en lo concerniente al servicio de la deuda externa. Pero en nuestro riesgo país, en cambio, igual va a subir un montón. ¿Qué hace usted? Coge, ahí sí, a través de una consulta popular, le pregunta a la población, ¿está usted de acuerdo en que se compre los títulos de deuda externa y que se genere los pagos con atención al periodo anterior de 12 meses atrás? ¿En cuánto se negocian en las bolsas de valores los títulos basura del Ecuador? En el 30-40%. Si usted tiene deuda del orden de $100,000, ¿qué sucede? Este gobierno o los gobiernos subsecuentes pagarán $40,000 millones y no los 100,000. Ahora, señor licenciado Ricaurte, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales no pueden evidenciar un juego malicioso con atención a la manipulación de precios de los bonos, porque esto es un mandato soberano y popular de un pueblo, que en este caso es el Ecuador. Consecuentemente, la fórmula sí funciona. ¿Y usted qué va a hacer? Pero no va a haber tiempo para esa fórmula, porque solo tiene 6 meses. Exactamente, deja sentadas las bases para que el próximo gobierno, es que en un gobierno debe pensar en la atención. ¿Sabe cuál va a ser el próximo gobierno? Sí, seguramente alguien que elija a Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Delo por hecho. ¿Qué va a hacer? Y es un contexto y un concepto importante. Existe un 30%, alrededor del 25-30% de voto fijo y duro, y es importante generar este análisis. ¿En qué sentido? En que se debe dejar un camino certero para poder transitar de forma firme, sea que quien sea que vengan correístas, morenistas, lacistas, nevocistas, no importa quién venga, lo importante es que al país le vaya bien, porque si al Ecuador le va bien, a usted, al distinguido televidente, a mi persona nos va bien. Claro, sí, por supuesto. Pero, a ver, políticamente, y para ir acabando, súper interesante su explicación, aparte que muy didáctica. Oiga, pero políticamente, hablando en un punto, ya le sacamos, supongamos que la Corte Constitucional nos dice, sí señores, se han seguido todos los pasos legales, entren al juicio político, los 92 votos se logran. ¿Qué hacemos con el presidente Borrero? Bueno. Si al pobre ni le... ¿Cuántas veces le ha visto usted al vicepresidente Borrero? 2, 3, yo más le vi cuando en la boda del hijo, ahí es cuando más se le vio. Sí, y pare de contar, ¿qué hacemos con él? Hay un contexto, señor licenciado Ricaurte, bastante importante e interesante. Mire, yo le puedo decir, porque estoy en el ejercicio del derecho permanentemente, y la vicepresidencia ingresó con gran ímpetu, acuérdese usted, a los hospitales, iba el señor vicepresidente, generaba visitas sorpresas, se encontraba con una serie de desórdenes. ¿Y qué es lo que sucedió? Automáticamente fue coartado, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que rescatar del señor doctor Borrero, que en junio, cuando se produjo la gran movilización indígena, que dicho sea de paso, es una expresión democrática de un sector de la población que es muy interesante apreciarlo. ¿Qué sucede? Él se mantuvo al lado, junto con el presidente Lasso, es decir, es leal. Ahora, la reflexión que debe realizar el señor doctor Borrero es, la lealtad es un bien invaluable, pero la lealtad tiene que ser, sobre todo, primero a Dios, después a la patria, a su pueblo, posterior a su familia y después al amigo. Entonces, y en consecuencia, en este punto, la vicepresidencia de la República era muy ágil y tenía un muy buen despacho. A partir de noviembre, que empieza, recuerde usted que hubo una transformación, había la Secretaría de Derechos Humanos y que en diciembre fue constituida en ministerio, coge esas, de facto, esas atribuciones. Y en la presidencia de la República, en cambio, empieza a ser diligente en los despachos y le relegan a la vicepresidencia. Más allá de lo dicho precedentemente, consideraría que el señor doctor Borrero y su equipo podrían hacer una gran presidencia. Ya, ahora, el otro ya, nos gobierna durante 6 meses. La CONAIE, clarito dijo Leonidas Issa, señores, sí, todo constitucional,
pero el rato donde me activen, sí, el artículo constitucional de lo que llamamos muerte cruzada, señores, nos vamos nosotros a la movilización. Un punto muy importante, acuérdese lo que hizo el señor economista Correa en su momento. Ojo, yo no soy ni correísta, ni lacista, ni morenista. Sí. ¿Qué es lo que realizó? Justamente el volcán Cotopaxi comenzó su proceso eruptivo de una forma bastante sorprendente, porque recuerde usted que hasta la naturaleza, entre comillas, la acompañaba, declara el estado de excepción a nivel nacional, inclusive hasta en Galápagos, 2015. Y automáticamente todos estos brotes e iniciativas legítimas del pueblo deberían ser cortadas de forma militarizada por el estado de excepción declarado. Ya, tiene dos volcanes, Cotopaxi y Sangaya, en proceso eruptivo. Claro, pero verá, ya, la CONAIE movilizada, a los socialcristianos les apesta el gobierno, sí, a UNES, o trabajan con el gobierno. También, sí, pero ya esa bronca con Nebot sí es bastante fuerte, ya, sí, ya iba ya un tema personal, sí. A UNES le apesta también el gobierno, sí. Parte de la izquierda democrática se vende al mejor postor. Parte de Pachacuti también hace lo mismo, sí, con respeto, les digo, sí. El gobierno no tiene con quién aliar, hasta los empresarios, porque hay un sector empresarial bastante fuerte que dice, vean, le pusimos a Lazo, pero el compadre no nos está ayudando a que crezcan nuestros negocios, nos ha afectado totalmente, sí, nos subió los impuestos, nos quitó la clase media, ojo, esto es un dato que a veces yo creo que los políticos no están bien. En abril, cuando se paga el impuesto a la renta, va a venir el hachazo a la clase media, con la ley que se instituyó gracias a la abstención de la Revolución Ciudadana. Sí, ¿qué pasó? Les va a caer un duro golpe. Y como alguien hoy día escuchaba en una conversación, el órgano más sensible que tiene el ser humano es el bolsillo. Y ahí ni siquiera esa clase media, sí, que le empieza a defender a Lazo, va a estarle defendiendo. Es decir, Lazo no tiene aliados. Maquiavelo lo dijo, el ser humano olvida más prontamente la pérdida o la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Claro, muy cierto. Efectivamente, lo que usted señala es un contexto cierto. El mayor aliado que tiene el presidente del Ecuador, el señor presidente actual, son los Estados Unidos de Norteamérica, y eso no se lo puede desvirtuar bajo ningún punto de vista. Entonces, sobre esa base, Ecuador necesita certidumbre, y la certidumbre política es fundamental para el desarrollo económico. Ecuador no puede estar en paro, tras movilización, tras determinados aspectos sociales que no hacen otra cosa sino confrontar civilmente a la población. Por eso le manifiesto que es importante disminuir los impuestos. El señor presidente Lazo, al seguir este plan de acción programático, se convertiría en el más excelso y mejor presidente de la República en 6 meses que haya tenido la democracia o la República del Ecuador. Imagínense. Una posibilidad, exacta. Entonces, ¿qué mejor que encontrarse con el Creador después de haber hecho esta maravilla para el pueblo? O puede constituirse simplemente en un aliado obsecuente de los intereses norteamericanos en el sentido de pagar puntualmente la deuda externa, cual otrora su antecesor, el señor Blanco, que no tiene nada de aquello. Claro, así es. Permítame, doctor, hay unos mensajes de economista Néstor Luzón. Dice, buenas noches, mis apreciados amigos. Saludo a mi amigo doctor Ludwig Álvarez. Gracias por compartir este conversatorio. Rolando San Pedro Paredes, buenas noches. Maribel García dice, buenas noches, estimado Beto y doctor Ludwig Álvarez. Lastimosamente ese juicio no tiene ni pies ni cabeza. Lo importante carece de motivación. Puras acusaciones vacías, busquen papeles. ¿Hay corrupción? Sí, pero necesitamos pruebas. Los INA Papers es un secreto a voces que la fiscal Salazar no se enteró. Fernando Iturralde nos está viendo. Jen Bing, excelente explicación, estimado doctor Ludwig. Verónica Paulina Curio Berrazueta también nos está viendo. Ya, doctor, ya para terminar, se nos ha ido el tiempo. La próxima semana, su análisis, ¿qué le dice que va a pasar? Yo consideraría que vamos a mantener un status quo. Ya. Debería el señor presidente, porque hay un factor importante y desde luego
un cordial saludo al señor economista Néstor Luzón, un gran baluarte de la Contraloría General del Estado, que es un evidente maestro de cómo se debe llevar a cabo el control de los recursos públicos, a la señora doctora Maribel García lo propio. ¿Qué es importante? Reconocer el interés de los Estados Unidos de Norteamérica dentro de este concepto geopolítico. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene a las Galápagos, y las Galápagos, si no tienen misiles insertados ya, desde luego que tienen una gran influencia, tanto para que se genere una afectación directa a los Estados Unidos, a la propia América, al continente americano, como en su defecto a la China, al Japón. Así es. Entonces, es importantísimo que Ecuador, porque se ha convertido en el último bastión de la derecha en Sudamérica, porque mire usted, en Chile se encuentra Boric, tenemos un gobierno argentino que posiblemente está más alineado a los Fernández que efectivamente a lo que quiere realmente hacer. Por otro lado, Brasil nuevamente está con Lula. Tenemos, no se diga Colombia, que ahora con Petro, un ex guerrillero, efectivamente la tendencia es izquierdista, y más al norte se encuentra Venezuela con el régimen madurista, y es una década. ¿Qué le queda en el corazón? Bueno, Uruguay también es con ¿qué le ya queda? se me ve el nombre, pero también es de derecha. ¿Qué le queda? Dentro de este corazón del perfil costanero del Pacífico, no es otro sino a Ecuador. Es estratégicamente necesario que Ecuador tenga para Estados Unidos un gobierno de derecha. Por lo tanto, muy difícilmente tendremos nosotros una remoción del gobierno eventualmente vista desde esta perspectiva. Pero tomando en consideración también que Ecuador tuvo, entre comillas, un gobierno de izquierda, recuerde usted, el Correato y el morenismo mantuvieron la dolarización. Supuestamente era un gobierno de izquierda, y el Correato y el morenismo ulteriormente terminaron pagando todos los montos que debían hacérselo por concepto del servicio de deuda externa, amortización e intereses. Consecuentemente, gobierno de izquierda en Ecuador en realidad no ha existido. Lo que sí ha habido es tener un gobierno alineado a los intereses foráneos. ¿Por qué Ecuador es importante para que se mantenga un gobierno de derecha y mantener la dolarización? Porque el mayor y más grande mercado de sustancias psicotrópicas estupefacientes, ¿cuál es? Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué moneda se vende? En dólares. ¿Dónde usted puede lavar dólares, hacer edificios de 35 pisos? Ahora los edificios ya se están haciendo con cocaína, dicho sea de paso, según la CNN, porque el gobierno del Ecuador ha generado un gran descubrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Y esto es cierto, no es broma. Pasa que simple y sencillamente Ecuador es el gran paraíso de aquellos capitales en los cuales vienen. ¿Por qué importan vehículos o por qué exporta a los Estados Unidos vehículos donde en sus chasis vienen taconados varios millones de dólares, nuevos, usados, maquinaria, etcétera? ¿Dónde llegan? Al Ecuador. Entonces, usted pregúntese, ¿cuál es la explicación lógica, señor licenciado Ricaurte, a tener efectivamente, ¿qué cosa? Sueldos y salarios de los servidores públicos que desde el año 2003, hace 20 años, no se han incrementado, pero por otra parte tenemos incrementos en arriendos, tenemos la canasta básica que constantemente está subiendo, y eso es en atención ¿a qué? A la economía subterránea que el Ecuador tiene producto del narcotráfico, de la trata de blancas, del tráfico de armas, de actividades ilícitas, donde los políticos latinoamericanos, aquellos que han realizado cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, vienen y quieren efectivamente ¿qué cosa? Transparentar sus dineros. Por eso es que en Ecuador existen varios negocios de extranjeros, por supuesto, no todos, que se encuentran efectivamente luciendo y haciendo y supuestamente generando riqueza, pero lo que realmente está sucediendo es incrementándose la inflación. Bueno, sí, le escuchaba el año anterior a uno de los ex ministros de Economía que decía que de cada $10, 7 ya son producto de lavado en Ecuador. Sí, o sea, eso es cierto. Ahí es donde yo me pregunto, habría que ver la UAFE qué es lo que está haciendo con respecto a los dineros que están en la banca. Sí. Oiga, pero esto no es
tan malo. Finalmente la economía colombiana es producto de esto. No, sí es pésimo y le voy a comentar por qué. Pero ahí están, Porque los colombianos viven de la vida y sabemos que la plata, sí, que está en Colombia, todo el progreso viene precisamente del narcotráfico, del lavado, y teniendo 7 bases norteamericanas ahí, sí, en Colombia. es que a quién le conviene tener Y se ha controles. duplicado y se ha casi triplicado la producción de cocaína a partir de que tienen 7 bases. ¿Por Sí, qué? es increíble. Porque les conviene. Claro. Tengan atención a que el mayor mercado son los Estados Unidos de Por supuesto, Norteamérica. claro. Pero ¿por qué al Ecuador no le conviene la actual economía subterránea? Porque existe mucha oferta monetaria y la producción es poca. Y aparte que el aparato productivo es deficiente. Consecuentemente, cuando usted tiene una gran oferta monetaria, tiene más dinero circulando en el mercado, los precios de los bienes y servicios se incrementan y el nivel de vida de la población se encarece, porque no todos somos narcotraficantes. Los narcotraficantes y las personas que se dedican a actividades ilícitas son muy pocos. Lo que debería hacer Ecuador en este sentido es salirse del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, consecuentemente, no importa lista ploma, lista negra, lista roja, etcétera. Consecuentemente, apertúrese al estilo Beijing en China, donde ellos están receptando los capitales internacionales, vengan de donde vengan. Genérese la bancarización de todos los capitales, cóbrese, por supuesto, Claro. tiene que cobrarse no menos de un 10%, porque se dice que en Constantinopla determinados bancos le cobran el 15%. Si usted tiene $1 millón proveniente de actividades que no puede justificar, le cobran el 15% para que ingrese esas actividades dentro del sistema financiero nacional de Marte. Entonces, acá ese dinero se bancarizaría, se transparentaría automáticamente, una mayor oferta monetaria transparente que permite que las tasas de interés disminuyan y consecuentemente el aparato productivo sea en este caso más proactivo, más resiliente, tenga menores costos, se pueda generar empleo y desde luego la economía empiece a desarrollarse de forma positiva. Oiga, pero es locazo lo que usted dice, que nos salgamos del GAFI. Pero mucho más loco es tener, señor licenciado Ricaurte, personas que son cercenadas, que son mutiladas, que son degolladas. Es mucho peor tener a personas privadas de la libertad que han sido, ¿qué cosa?, tratadas como verdaderos carniceros, donde vemos unas masacres terribles. ¿Por qué? Porque se encuentran alojados dentro del país, conviviendo con nosotros y siendo parte de las estructuras estatales, los carteles del narcotráfico, no solo mexicanos, no solo colombianos, sino también rusos, albaneses y chinos. Europeos, claro, así es. Bueno, me quedo con eso, sí, importante esta conversación, sí, ahí están nuevas luces, sí, importantes criterios, sí, algunos no los había escuchado yo, pero claro, es parte de este quehacer que tiene este país, hay que buscarle una solución. La mejor solución para que salgamos adelante siempre yo creeré que es la institucionalización de este país. Hay que saber respetar las leyes, nos afecte o no nos afecte, pero hay que saberlas respetar, y eso incluye desde el hecho de que si la ley a mí me dice que no puedo estar en el paso cebra con mi carro, tengo que cumplir. Y si no la cumplo, me tienen que sancionar. Desde esas cosas mínimas son las que tenemos que empezar a trabajar. Doctor, muchísimas gracias, un gusto, éxitos y espero volverle a tener aquí para seguir conversando. Encantado, señor licenciado Ricardo. Muchas gracias. Con toda la audiencia del Destornillador, nos volvemos a ver la próxima semana. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza, junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia.
ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, veci. Vamos. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Pilas vecinos, hoy venimos con tips para tu hogar. Oye vecino, hoy vamos a hablar sobre el GLP, más conocido como el gas licuado de petróleo, que lo tenemos en nuestros hogares. Entre sus características tenemos que consta de 3 componentes como el butano, el propano y el mercaptano. Este mercaptano le va a dar un olor picante, el cual nos permite a nosotros identificar una fuga de gas en nuestro hogar. Las recomendaciones que te dejamos es que si apercibes el olor a mercaptano, abras las ventanas, no enciendas las luces y si están encendidas, no las apagues. Abre la puerta y deja ventilar tu hogar. De esta manera evitarás un incendio en tu domicilio. Esto es un mensaje de la Alianza de Medios Digitales.